Hola, hola, buenas noches, chicos. ¿Me escuchan bien? Hola, Buenas hola, noches, hola. dice. ¿Me escuchan? Hola. Cintia, Jamie, Buenas noches, Mercedes. dice. Sí, sí se escucha. Buenas ¿Sí me noches, Magíster, sí escuchan? se Ok, me escucha. perfecto, qué bueno. Estoy grabando la clase porque algunos de sus compañeros probablemente no puedan asistir por tema de energía eléctrica. Entonces, bueno, al parecer yo esta semana sí voy a tener energía en este horario, así que veamos cómo nos va, ¿no? Un gusto saludarles nuevamente. Sé que algunos de ustedes ya han sido mis estudiantes en semestres pasados, creo que cuando estuvieron en segundo. Nuevamente nos toca compartir este espacio de aprendizaje. En el video de la clase uno, pues ya les di la bienvenida, ya eh, les comentaba algunas formas de trabajo. Y bueno, en esta que es nuestra primera clase síncrona, que en serio podemos conectarnos por temas de la electricidad, pues reiterarles esa bienvenida, decirles que estoy muy contenta de trabajar con ustedes otra vez, que no hay nada que pueda reemplazar este contacto humano si no tenemos la parte de la educación presencial, que es el contacto físico, el estar, al menos en estas clases síncronas, sí que puedo verles, puedo sonreírles, ustedes también pueden verme, hacer preguntas, interactuar, tenemos las reacciones del Teams, tenemos el espacio del chat. Tenemos el espacio de levantar la manito para participar, entonces sí es un poco más cercano el conectarnos en vivo que de pronto hacerlo a través de una grabación que yo les dejo cuando no nos funciona la energía eléctrica por los cortes, ¿no? Sin embargo, de todas maneras hay que solucionar, hay que resolver y cuando nos toca cortes, pues igual que algunos de sus compañeros que no están aquí, pues no se pueden conectar. Desde la modalidad hemos visto, lo mismo nos pasa a los profes, ¿no? A veces nos coinciden los cortes y no podemos más que prever con una grabación. Em, Desde la modalidad hemos visto esta manera de contingencia. Ustedes tienen las grabaciones, ya he accedido a ustedes con la clase uno y 2 con grabaciones, esta es la clase 3 y pues qué bueno poder verles, ¿no? Entonces, no sé si es que alguien antes de empezar nuestra jornada de hoy quiera comentar algo, quiera tomar la palabra por alguna situación, ¿no? ¿Todo bien? ¿Si pudieron ver las grabaciones de las otras clases? ¿Sí? Ok, están calladitas. Bueno, les voy a hacer acuerdo que a mí me gusta en la clase que ya que va a ser síncrona, participemos, ¿no? Que levanten la manito, que hablen, que comenten, porque si no es igual que la grabación, es igual que el video. Bueno, ya se animó Mercedes. A ver, Mercedes, le escucho. Magister, buenas noches. Es una consulta sobre esto de las tareas y las actividades que había que realizar. Por ejemplo, las personas que subimos, digamos, con anticipación, ¿no se nos va a borrar de la plataforma? Porque le comento que en el semestre anterior hubo casos en los que los licenciados actualizaron las fechas y se nos borraron los trabajos. Entonces, no sé si se va a poder visualizar eso para poder revisar que sí esté, o sea, que no se haya borrado las tareas que se enviaron. Yo pienso que no, o sea, no tiene por qué borrarse al actualizar fechas. Lo que pudo haber pasado es, en esta ocasión que usted me comenta, es que al actualizar fechas se les bloqueó la visibilidad tanto de los tests como de las tareas hasta el momento en que culmine la fecha, porque así lo programamos a veces. Por ejemplo, en los tests, ustedes no pueden ver las respuestas hasta finalizar la fecha de que está programada. Entonces, no es que se borra, es que ustedes no pueden ver hasta que llegue la fecha, ¿no? En cuanto a las tareas, nada se borra de plataforma. Lo, lo único que puede borrar cosas de plataforma es que desde planta central haga un reseteo general y formateen la plataforma, que eso pasa cada fin de semestre, en medio semestre no. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de revisar por ustedes mismos
la entrega, es decir, ver y que ahí dice entregado y este su archivo o su enlace está entregada la tarea, ¿no? Entonces ustedes mismos pueden revisar y pues si es que no han guardado bien lo que puede haber pasado y probablemente si es que alguien estuvo justo entregando la tarea en la hora más o menos que estuvo fluctuante entre que sí había plataforma y luego que ya la bajaron para, no sé, si quisieron un mantenimiento o algo en el servidor, no en la plataforma. Entonces, justo en ese momento ustedes pusieron guardar y no se guardó. Eso puede pasar. Entonces, revisen. Es buena idea que vean que esté ahí entregado. Ustedes pueden ver si está subido, pues ya no hay nada que hacer. Incluso si pueden editarla, me parece. Y si es que no han entregado, pues hay tiempo para hacerlo hasta el domingo, ¿no? Eso. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Magíster, es que en la tarea uno que entregamos, por ejemplo, no se puede visualizar. O sea, ¿Que la no podemos, nota? no, o sea, para ver si es que está el archivo cargado, no se puede ni ¿Qué le entrar. sale? A ver, compártame pantalla. Ya le comparto, listo. A Puede ver, ser alguna configuración también de la plataforma para ver qué les está impidiendo ver, ¿ya? Gladys, cuénteme hasta eso mientras Mercedes me comparte pantalla. Buenas noches, Magíster. Sí, era justamente eso, de que la tarea no se habilitó, o sea, sigue con las fechas anteriores, que cerraba el domingo que pasó. Entonces creo que es Sigue por con las eso que fechas no, anteriores. ajá, creo que es por eso que no se puede visualizar ni subir. no sé si estoy compartiendo. A ver, Ujú. qué bueno que me avisan para poder revisar. Yo las cambié hoy. Ah, creo que cambié en el aula madre. Lunes 21 de octubre. Y Ah, no se apertura. puede ingresar. De clic. Ah, ya disponible hasta el 3 de noviembre. Claro, está bloqueada porque está ya cerrada la fecha. Pues ahí ya no pueden ver. Claro, está de editar la fecha. Ya tomo apuntes y terminada la clase les edito, ¿ya? Gracias. Ahí sí, por supuesto, esa es una configuración. Gracias, Mercedes, ya le reviso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea mencionar algo? ¿No? Chicos, una acotación importante, les puse en el mensaje, pero sí es conveniente que quede también en la grabación. Esta edición de fechas que se va a hacer es por lo que la plataforma estuvo caída el feriado, ¿no? Desde el miércoles en la tarde, me parece. Entonces, por supuesto, hay que tomar la contingencia. Pero esto no mueve las otras fechas de los otros temas. Y si ya la plataforma se mantiene estable y bien, ya no se mueven las fechas. Por eso sí es importante y recalco prevenir los cortes eléctricos. Nosotros estamos recibiendo de las distintas empresas eléctricas del país los calendarios de corte. Entonces, si yo ya sé que no voy a tener energía el domingo a la medianoche, no voy a dejar la tarea para el domingo a la medianoche, ¿no es cierto? Porque yo ya sé mi corte programado. Entonces, por eso la recomendación general es hacer las entregas antes, ¿sí? Se mueven fechas solo en caso de que plataforma se caiga o apaguen los servidores por alguna razón, pero no por otras razones, ¿sí? Entonces, por favor, estar pendientes de las fechas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Es nuestra sesión síncrona 3 de la asignatura Aprendizaje de Lengua y Literatura que corresponde al quinto semestre, ¿no? Permítame esto minimizar, listo. Entonces, bueno, la agenda de hoy tenemos un saludo, una bienvenida, tenemos esta presentación de la clase la clase de hoy que se llama Léxico de acuerdo a la situación comunicativa. Tenemos algunos indicadores generales de actividades del tema 1, del tema 2 sería en este caso, y tenemos un agradecimiento y una despedida, ¿sí? Vamos a empezar con esta frase, por favor, quiero que observe porque luego cada uno de ustedes me va a dar una opinión, me va a dar una relación de esta frase con el cotidiano que vivimos los profesores, con el contexto que usted está viviendo en sus prácticas profesionales o si está ejerciendo docencia con su contexto. Entonces dice,
La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Repito, y observe para que luego levante la manito y me pueda decir al respecto. Dice, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Listo, veamos quién se anima a hablar. Vamos a cerrar esto para que no nos moleste. Veamos quién se anima. Las manitos. Todas tienen que hablar, ¿no? Entre más rápido levante las manitos, más rápido avanzamos. A ver, Cintia, ¿qué me dice al respecto? Buenas noches, Magíster. ¿Qué le doy mi interpretación de la frase? Ya, Dígame. ok. Bueno, la primera parte que dice que la educación genera confianza quiere decir que uno al nutrirse de conocimientos puede tener o no certeza de lo que pueda o no pasar de manera positiva o negativa. Lo de la confianza que genera esperanza es, como uno ya sabe, puede visualizar la posibilidad de que algún hecho positivo suceda. Y la esperanza que genera paz, pues es como cuando al saber que ya va a pasar algo nos genera esa tranquilidad de que sí va a pasar y que de que sí podemos hacerlo. Eso, Magíster. Ok, gracias, querida Cintia. Gladys, ¿qué me cuenta? Sí, Magíster, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta que estaba un poco mal mi Su internet? su opinión sobre la frase de inicio. Mercedes, por favor, su opinión sobre la frase de inicio. Sería que una persona, o sea, que la educación nos produce seguridad a nosotros mismos y a los demás, lo cual, o sea, todo esto va en cadena, ¿no? Lo cual genera un ambiente de paz y que en último esta nos lleva a tener una esperanza de poder ser de un futuro mejor. Ok, muchas gracias, Mercedes. Paulina. Para mí esta frase, por lo menos aquí en donde yo vivo en un sector rural. Muchas veces no hay personas que tienen, más no la capacidad, sino que hay partitos que no les interesa a veces que los niños estudien, sino más que estén en las jornadas agrícolas, digamos así, todavía por estos lugares. Entonces, cuando un niño estudia, generalmente él empieza a sentir confianza en sí mismo y sabe que él va a poder tener algo más, o sea, tiene una esperanza de ya no ser, o sea, no es menospreciar el trabajo de los papás, porque todo trabajo es honesto, sino que él tiene una esperanza de surgir un poquito más y ayudar en su familia, que su familia vaya avanzando. Y esa es la paz que él tiene, o sea, esa esperanza que él tuvo de que sabe que va a lograr ser un profesional, quién sabe, los padres dedicados al campo ahora van a tener un hijo médico o paramédico o un profesor. Entonces, esa frase es lo que yo le interpreto aquí en donde yo vivo, en mi sector, digamos, porque yo vivo en un sector rural todavía. Muy bien, gracias, gracias la participación, mi querida Paulina. Bien, veo que Gladys tiene la manito levantada y me faltan algunas participaciones que vamos a dar paso en la siguiente ronda de preguntas, porque ahorita vamos ya a empezar con nuestra temática, ¿sí? Entonces, la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Los profesores siempre estamos llamados a educar para la paz con esta locura que vive el mundo, parte de nuestra labor en cuanto a las ahora llamadas inserciones curriculares, antes las llamábamos currículo oculto,
es justamente educar en valores para que todo ser humano que ha pasado por una escuela trabaje y conviva para la paz, ¿no? Y para esta paz es necesario, como está en la frase, que se genere esperanza a través de la confianza, pero confianza en qué, y aquí viene la parte en que ancla la labor docente. Para que una persona confíe en nosotros como profesores, nosotros debemos llevar todas nuestras actividades de una manera recta, de una manera muy proba académicamente hablando y en cuanto a valores, y hacer que toda la sociedad vea en nosotros un ejemplo a seguir. Entonces, cuando como profesores nosotros construimos nuestra imagen, y esta imagen es tan limpia, tan empática, tan llena de valores, tan proactiva, tan estudiosa, y esta imagen está lista para que cualquier persona de la sociedad, no solo mis alumnos, me ve y me observe como profesor, como yo me desempeño, quiera o vea en mí un modelo social a seguir, no para ser profesor, no para tener mi mismo estilo de vida, pero sí en cuanto a los valores. Entonces, para que la gente confíe en mí, yo debo construir primero mi imagen, mi ser profesional de una manera limpia y recta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso he querido ponerles esta frase, porque viene anclada con la clase de hoy, que vamos a hablar sobre el léxico. El léxico viene del vocabulario, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos diferentes tipos de léxico, que ya vamos a ver más adelante en la clase, en función de la situación comunicativa en la que estemos. Sin embargo, en cualquier situación comunicativa, nosotros debemos procurar utilizar un léxico limpio, un léxico formal, una lengua estándar. Y por supuesto, no digo que si estamos en nuestra familia, hablemos como si estuviéramos con el rector de la institución educativa, pero sí que utilicemos palabras cultas, palabras formales, no usemos vulgarismos, y peor, que no se nos ocurra pronunciar palabras mal. Y el ejemplo que siempre uso, porque es algo que me hace mucho ruido cuando escucho a alguien hablar así, es por ejemplo la palabra aiga. Hay mucha gente, aiga es un vulgarismo utilizado generalmente por personas que no han tenido la oportunidad de educarse, ¿no? Entonces, la forma correcta de conjugar el verbo haber es haya, y hay personas que pronuncian al hablar la palabra aiga. Entonces, por ejemplo, a un profesional de la docencia no se le puede nunca salir esa forma de pronunciar la conjugación del verbo haber. ¿De acuerdo? A ese tipo de cositas me refiero, y voy construyendo, bueno, esto de la educación genera confianza, voy construyendo la confianza que tiene el, el público que me observa, porque yo siempre estoy en los ojos, en la mira de la gente que me rodea, ¿no? Yo como profesor estoy hablando, es decir, usted como profesor en formación ya está en la mira, ¿sí? Entonces, si usted se le ocurre hablar de una manera no adecuada, la gente que le ve le dice, y así enseñas y así estás formándote como profesor. Entonces, esta frase que les coloqué al inicio viene anclada porque usted como profesional debe construir todas sus aristas de una manera impecable, pero la forma de hablar, de expresarse, de escribir, debe ser más impecable todavía, ¿ok? Entonces, en este sentido, vamos a empezar acordándonos un poquito del léxico del español, de su origen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí que, por ejemplo, el latín, en el español que utilizamos los hispanohablantes, existe un 70% de origen de latín. La mayor parte del léxico español procede de latín. Las palabras de origen latino pasan al español de dos maneras, como palabras patrimoniales, sufriendo cambios fonéticos a lo largo del tiempo, y suelen ser términos de uso corriente, como por ejemplo filium, hijo, portam, puerta, y vienen de latín y a lo largo del tiempo sufren estos ligeros cambios fonéticos y derivan en el español, hijo, puerta, ¿sí? Estas en cuanto a palabras patrimoniales que encontramos en el español de origen latín,
¿sí? Y también como ocultismos cuando la etimología latina no sufre prácticamente cambios, por ejemplo, speculum, que es espéculo, o por ejemplo, bio, que es vida, ¿sí? O geo, que es tierra, ¿sí? No cumplen muchos cambios. Un gran número de palabras ha generado dobletes, es decir, ha evolucionado por ambas vías, ¿sí? Por ejemplo, la palabra estricto. Ahora tenemos que otro porcentaje proviene, y es un porcentaje considerable, que es el 10% de nuestro vocabulario en español, proviene de vocablos griegos, ¿sí? Que aquí vienen algunos sufijos y prefijos, por ejemplo, teatro, democracia, xenofobia, que mantienen estos orígenes. Otras lenguas, tanto las lenguas preromanas como otras lenguas en contacto en siglos posteriores han aportado palabras a nuestro léxico. Por ejemplo, las lenguas celtas, palabras como cerveza, soquete, brizna, el vasco, palabras como izquierda, mochila, cencerro, lenguas amerindias, palabras como tiburón, tomate, patata, aguacate, cacao, cóndor, hamaca y otras lenguas, ¿sí? Tenemos este gótico germánico, que es del antiguo alemán. Este, en cambio, aporta un 5%. Y entraron algunas palabras como guardia, guerra, blanco, falda, y viene ya desde más atrás en la historia con los reyes godos. Es interesante que usted pueda revisar quizá videos de YouTube sobre estas grandes guerras de los godos, de los visigodos, y cómo de esto es historia, ¿no? Y cómo parte de esa historia deriva, por supuesto, la adquisición del léxico del español que hablamos ahora. ¿Sí? También algunos nombres propios quedan de este gótico germánico, como Rodrigo, Ricardo, Alberto, Álvaro, que quedan para el léxico de este origen, ¿sí? Tenemos además un 8% del árabe, que también es un interesante porcentaje, tomando en cuenta que entre estos siglos 18 y 20 durante este dominio árabe en la península ibérica se introdujeron muchas palabras con este origen: alcalde, almohada, berenjena, algoritmo y muchas otras más que usted va a poder investigar en el caso de que desee profundizar en esto. Le estoy hablando de esto porque al hablar de léxico, como le decía al inicio, necesariamente tenemos que hablar de vocabulario, y hablar de vocabulario es hablar de las palabras, ¿sí? Entonces usted aquí va a tener un ejercicio cuando vea la grabación, o también en esta diapositiva está puesta la presentación. Usted va a tener la oportunidad de averiguar el origen de estas palabras, es decir, ver de dónde viene la palabra zanahoria, escopeta, caimán, democracia, espejo, karaoke, snow, falda, perro, croqueta, ¿sí? Y va a ver si vienen de las lenguas prerromanas, del latín, del griego, del germánico, gótico, del árabe, lenguas americanas, italiano, francés, inglés, japonés, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio de cultura general asociado al vocabulario que le dejo para que aprenda un poco más del origen de nuestras palabras en español. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué o por qué el léxico viene unido a la semántica? Y quiero que ustedes se vayan familiarizando con con estas palabras: léxico, vocabulario; semántica, significado de las palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se asocia y por qué es importante que conozcamos esto? Porque, ojo, ya me salgo un poco de aquí al final de la clase, cuando nosotros usamos palabras, es decir, léxico, vocabulario, para referirnos a alguna situación comunicativa, por supuesto necesitamos conocer el significado de esas palabras, ¿no es cierto? Porque yo no puedo usar la palabra espináculo en una conversación y no conocer el significado de esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si me invento una oración y digo, este teléfono tiene el espináculo muy desarrollado, es una oración sin sentido, sin coherencia textual, porque espináculo es el orificio por el cual las ballenas botan
el exceso de agua de sus cuerpos cuando salen a respirar a la superficie. Entonces, si yo digo, este teléfono tiene su espináculo muy amplio, no tiene nada que ver, carece de coherencia textual. Entonces, por eso es importante conocer cómo el léxico viene asociado a la semántica. Semántica es el significado de las palabras, ¿sí? Entonces es necesario que aquí nosotros definamos qué es campo léxico y usted se acuerde que campo léxico son palabras que guardan una relación semántica, es decir, una relación de significado y pueden pertenecer a diferentes categorías gramaticales. Entonces, por ejemplo, ¿qué palabras nosotros usaríamos para definir a un líder? Categorías gramaticales, pueden haber sustantivos, adjetivos, verbos. A ver, para definir a un líder, quizá a un ejemplo, a un guía, ¿sí? Entonces son palabras que pertenecen a este mismo campo léxico porque tienen una relación semántica entre sí. ¿De acuerdo? Vamos con un campo semántico. ¿Qué significa? Es un grupo de palabras que comparten un núcleo esencial, es decir, comparten un tema, ¿sí? Por ejemplo, en este campo semántico tengo océano, tengo oasis, tengo cueva, tengo cascada, tengo jungla, tengo canal, tengo isla, tengo istmo, tengo geyser, tengo río, tengo glaciar, tengo mar, tengo cabo, tengo archipiélago, pradera, valle, tundra, arroyo, bosque. Entonces, ¿cuál es el campo semántico de ese grupo de palabras que acabé de decir? Son los accidentes geográficos. ¿Por qué? Porque es un campo semántico porque comparten un núcleo esencial, un tema. El tema que comparten todas esas palabras son los accidentes geográficos, ¿sí? Es necesario aquí que también tengamos claro que es una familia léxica, en cambio es un conjunto de palabras que comparten una misma raíz, es decir, el lexema. En su documento base o en el documento complementario está detallado lo que son los lexemas, los morfemas, para que usted, por favor, los pueda revisar. Pero una familia léxica es este conjunto que comparten la misma raíz. Por ejemplo, con la raíz sol, yo puedo tener insolación, soleado, asolar, parasol, solar, girasol, solana, y tengo aquí algunos sufijos y algunos prefijos, pero que todas estas palabras tienen esta raíz denominada sol. Y voy a tener que, por supuesto, yo sé que el sol es la estrella que está en el centro del universo y que provee luz y calor. Estoy inventando una definición de sol, ¿no? Provee luz y calor a todos los seres vivos del planeta Tierra. Y tengo la palabra insolación. No solo comparte la raíz, sino que dentro de la palabra insolación está la palabra sol. Y además, esta palabra insolación tiene relación con el sol. Sí, es decir, que insolación será, me voy a inventar la definición de insolación, una enfermedad asociada a recibir mucho sol durante poco tiempo, lo que provoca fiebre, deshidratación y demás. Eso es insolación, pero es por recibir mucho sol. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de palabras así que comparten la raíz, son familias léxicas, ¿sí? También es necesario para hablar de vocabulario que usted recuerde los tipos de lenguaje. Y digo recuerde porque desde primer semestre usted está revisando particularidades de la lengua. En este semestre, la intención es que usted aprenda todo esto para que luego pueda transmitirlo a sus estudiantes cuando le toque enseñar el léxico, ¿sí? Entonces tenemos el lenguaje denotativo, ¿sí? Que el lenguaje denotativo nos lleva a preguntarnos a qué recurrimos cuando queremos el significado objetivo de una palabra. Por ejemplo, aquí, si yo tengo la definición real de Alzheimer, que es un trastorno neurológico progresivo caracterizado por la pérdida de memoria y demás, y si tengo la definición etimológica, en el griego es donde podemos encontrar el origen de hidrocefalia, un término que viene hidro, que significa agua, y que pa, que significa cabeza, ¿sí? Entonces, ¿a dónde recurro cuando yo
quiero conocer el significado, la definición de una palabra. Recurro a su definición, recurro a su definición etimológica. Eso es un lenguaje denotativo. Ahora, ¿cómo es un lenguaje connotativo? El lenguaje connotativo, en cambio, es de acuerdo a el contexto en el que yo digo las cosas. Por ejemplo, en este dibujito que está aquí dice, y no le cuentes a nadie, y alguien le contesta, no te preocupes, soy una tumba. No significa que esa persona es en realidad una lápida, como está ahí, sino que en el contexto en el que está dicho, se habla de un sentido figurado, ¿sí? Es un lenguaje subjetivo, habla en sentido figurado, nos habla de un lenguaje simbólico, puede ser estético, puede ser poético, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos versos de una poetisa que dice, mas no lo maté con armas, le di una muerte peor, lo besé tan dulcemente que le partí el corazón. No significa que le dio una muerte peor, que matarlo con armas significa que haya hecho algo violento, ¿no? No significa en el partir el corazón que haya cogido y le haya cortado con un machete, ¿no? Dios mío, ojalá el video no me bajen en YouTube, estoy siendo dramática para explicar. Significa que está usando figuras literarias para ejemplificar con un lenguaje connotativo que fue tan fuerte el beso que ella le dio, fuerte de nuevo el lenguaje connotativo, no en fuerza, ¿no? Sino fue tan fuerte emocionalmente que con ese beso le conquistó, puede ser, ¿no? Entonces, a eso se refiere el lenguaje connotativo. También es importante aquí que recordemos los tipos de palabras y de esto ya en la diapositiva anterior le mencioné un poco sobre las palabras primitivas que nos vienen em, de dónde vienen las palabras, ¿sí? Por ejemplo, la palabra flor es una palabra primitiva y de esta palabra provienen otras palabras. Por ejemplo, florero, florista, florido, florería, ¿sí? Y aquí pues entonces viene el tema de recordar palabras primitivas que usted va a ver que se relacionan con las familias léxicas, porque esto que le acabé de indicar de la palabra flor igual comparten el mismo morfema, entonces tienen palabras léxicas, ¿no? Entonces tenemos además las palabras derivadas. Las palabras derivadas son aquellas que usted va a poder identificar la primitiva en un lado y las derivadas en el otro lado. Entonces la palabra primitiva es mar, palabras derivadas, marinero, marino, marea, submarino, marea, maremoto, etcétera, ¿sí? También son familias léxicas este conjunto de palabras de mar, todas esta es su familia léxica. Y de mar, ¿cuál es la primitiva mar y cuál es la derivada? Todas las que vengan a continuación. Igual de boca, bocado, boquilla, boquiabierto, bocadillo, bocacalle y todas las demás que puedan derivarse. Esas son palabras derivadas. Y palabras compuestas, en cambio, que se unen dos tipos de palabras, dos palabras para formar una tercera. Por ejemplo, uno balón y uno cesto y formo baloncesto. Uno noche y uno buena y se forma nochebuena. Uno sordo y uno mudo y se forma sordo mudo. Sí, entonces estas se llaman palabras compuestas. En este mismo contexto es necesario que nos acordemos de lo que son los afijos, ¿sí? Son estas palabras pequeñitas que pueden venir antes o después de una palabra y que, bueno, tienen un significado, ¿sí? Entonces, aquí va usted a poder observar un video donde nos indica que el 70% de las palabras del español provienen del latín y aquí está hablándonos un poco de los prefijos, que son las palabras que van antes de cualquier palabra. Por ejemplo, asocial, una persona que no quiere, que dice sin relaciones sociales, no le gusta estar relacionado en un ambiente social. O, por ejemplo, asimétrico, algo que ha perdido la simetría, ¿sí? Que no es igual en sus lados, en su composición, porque ya tiene el prefijo a, que significa sin.
¿sí? Tenemos en cambio los infijos, que son un conjunto de letras que se ponen en medio de una palabra para construir nuevas palabras. Por ejemplo, corre y pongo ete y termino el verbo, ¿no? En vez de decir correr, pongo corretear. Esos son infijos dentro de la palabra, ¿sí? Infijos, como corretear. Y los sufijos, en cambio, igual pueden ser latinos o griegos, vienen al final, ¿sí? Dan un nuevo valor a las palabras de género y número. Pueden formarse con sustantivos, adjetivos, verbos. Por ejemplo, exit, y yo pongo el sufijo oso, y ya sé que estoy hablando de un sustantivo masculino y está en singular. Pero si yo dijera osas de sufijo, sería exitosa y sería femenino singular. Y si yo pongo osas, sería exitosas y sería femenino plural, ¿sí? Igual con contador, con contadora, voy poniendo los sufijos. Ahora, ¿por qué, profesora, es necesario que nosotros conozcamos todas estas definiciones? Porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las disponibilidades léxicas, ¿sí? Y esto es el tema central de la clase, pero necesitaba que usted se acuerde la disponibilidad léxica, que usted se acuerde estas definiciones que le acabé de mostrar para que usted pueda asociar esto de mejor manera, ¿sí? Entonces, la disponibilidad léxica o el uso del léxico en las diferentes situaciones comunicativas es este campo dentro de la lingüística que tiene como objetivo recoger y analizar el léxico disponible de una determinada comunidad de habla. En nuestro contexto, nosotros estamos en contacto con personas que tienen diferente disponibilidad léxica. Perdón, de disponibilidad léxica, y eso va a depender mucho del contexto en el cual se crían los niños dentro de una familia. A mí siempre me gusta en las clases mencionar esto, de pronto ya les mencioné en el primer video, mientras hablo me igualo con la presentación. Me gusta siempre mencionar esto en el primer video, en todas las clases en donde yo digo que la escuela es el lugar donde se equiparan las oportunidades para todos. Y esto tiene muchísimo que ver con la clase de hoy que nos habla del léxico, ¿sí? Porque mientras todas las personas tenemos en nuestro cerebro millones y millones de palabras que están disponibles. Este es el léxico disponible, que están disponibles y que nosotros sabemos qué significan, pero que no las usamos porque no es nuestra necesidad en el diario vivir. Yo sé lo que significa la palabra submarino y creo que no lo he usado en años porque nunca tengo conversaciones que involucren un submarino, ¿no es cierto? Yo tengo en mi cabeza lo que significa la palabra estetoscopio, pero no la he utilizado nunca en una conversación porque no tengo ese tipo de conversaciones. Entonces, el léxico disponible es esta cantidad de vocabulario que las personas adquirimos y que tenemos reservado en nuestro cerebro para usarlas cuando sea necesario en nuestro día a día. Y ahora viene la parte importantísima sobre el léxico disponible en la escuela, porque el léxico es el espacio donde se equiparan las oportunidades para todos los niños y niñas. Y hay que tomar en cuenta que los niños que vienen a la escuela, en nuestra aula de clase, no todos tienen su misma situación. Entonces habrá un hogar, tengan niños que tengan unos papás que son profesionales, pero que son o entre ellos en casa, o sea, todo es silencio, todo es televisión, todo es no hablar con ellos y ya. Habrá otro niño, otra niña que sus papás son profesionales, pero se comunican asertivamente en casa, tanto entre ellos como con el niño o niña. Y el niño o niña va escuchando todo eso. ¿Y qué está pasando en ese cerebro que por algunos autores es denominado cerebro? Y ese niño o niña está percibiendo esas palabras y las está
en su cerebro, ¿sí? Entonces, está listo ese léxico para ser usado cuando lo necesite. Luego viene otro niño o niña que no tiene papás profesionales, sin embargo, tiene unos papás eh, y que tienen un vocabulario un poco limitado, pero que sí se comunican muy bien entre ellos y también con su hijo. Entonces ese niño asume todas esas palabras, aunque no son tan especializadas o no son palabras difíciles o no es una gran cantidad de palabras, las pocas palabras que esa familia puede proveer al niño, pues las va guardando, ¿no? En su mente. Y luego viene este otro caso en el que el niño o niña tiene unos papás que, además de que tienen un vocabulario, un léxico pobre, no se comunican, o sea, lo empobrecen más el vocabulario y léxico disponible de sus hijos. Y tengo estos 4 contextos como ejemplos básicos, pero muchísimos más contextos en el aula, ¿no? Porque además, ¿qué tal que yo tengo el hijo de una profesora de lengua y literatura o de una profesora de universidad y que el hijo está aquí durmiendo mientras la profesora está dando clases? Además, asume todo ese vocabulario. Entonces, tengo diferentes contextos. ¿Qué pasa? Que los niños llegan a la escuela y todos tienen distinto vocabulario léxico disponible en sus cerebros, ¿no es cierto? Los adultos tienen léxico mental y cuyo uso está condicionado por el tema concreto de la comunicación. Es decir, yo tengo en mi cabeza qué significa puerta, qué significa mental, qué significa aulas virtuales, audífonos, parlantes, carpetas, marcadores, copiadora, tengo todo eso en mi cabeza. Entonces, si yo me pongo a conversar con alguna de ustedes y de repente en la conversación sale la palabra puerta, cortina, copiadora, la voy a usar de manera adecuada porque sé lo que significa y lo anclo a la semántica que vimos en la diapositiva anterior. Yo puedo haber escuchado la palabra empiriocriticismo alguna vez, pero probablemente nunca la use en una conversación porque no tengo claro qué significa. Es decir, el campo semántico de la palabra empiriocriticismo no está bien establecido en mi cabeza, por eso no la usaría en una conversación. Pero tengo clarísimo lo que significa perforadora, entonces lo utilizaría. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto del léxico disponible es importante que en la escuela nosotros tratemos de equiparar. Y aquí voy a hacer una pausa y voy a dejar de compartir. Es importante que en esta parte del léxico disponible en la escuela nosotros tratemos de equiparar en todos nuestros estudiantes, porque, como les decía, vienen de diferentes contextos y va a haber niños que tengan un léxico disponible muy limitado porque en su casita su contexto no era favorable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor? ¿Sí? Entonces, el profesor en el aula de clase lo que tiene que hacer, no tiene opción, es utilizar la mayor cantidad de léxico que le sea posible, que sea adecuado para esa edad. Entonces, si yo como profesor tengo un léxico limitado, ¿cómo puedo equiparar las oportunidades en el aula? ¿Sí me hago entender? Entonces, usted en el aula van a llegar los estudiantes y usted va a empezar a saludar completo, a hablar bien, oraciones largas y de repente por ahí poner una palabra complicada, como por ejemplo, yo suelo decirles a mis estudiantes y ellos hasta ahora ya son grandes y se acuerdan, dicen a mis estudiantes de escuela, me refiero, digo, ¿por qué esta aula está sucia? Parece la planta de tratamiento de desechos del Troje y parece trabalenguas, ¿no? Entonces, la primera vez ellos se quedan así como, profe, ¿qué es planta de tratamientos? ¿Qué son desechos? ¿Qué es el troje? Y les explico. Y entonces automáticamente utilicé el lenguaje connotativo, ¿sí? ¿Se acuerda de la diapositiva que les indiqué? Utilicé léxico que para ellos no es un léxico, o para algunos de ellos no es un léxico disponible porque no han escuchado la palabra planta de tratamiento, de desechos, ¿sí? Entonces voy introduciendo en mis horas de clase el léxico y enriqueciendo su vocabulario. Y de esa manera, como profesor, yo estoy tratando de equiparar las oportunidades porque los niños que tienen un vocabulario pobre
van a escucharme todo el tiempo y su cerebro de esponja va a empezar a interiorizar todas esas palabras. Ahora, si yo soy una profesora, y esto viene también anclado a mi carácter, a mi forma de ser, que yo tengo que autocorregirme si soy una profesora de estas características, si soy una profesora seria, un poco antipática, que no me gusta hablar mucho, que yo voy, doy mi clase y ya, ¿qué va a pasar con esos alumnos? ¿Les estoy ayudando con su léxico? ¿Estoy en realidad haciendo mi trabajo de equiparar oportunidades? No, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tratar de usar todo mi léxico para convertirlo en léxico disponible para ellos. ¿Sí? Pero no es el único tipo de léxico. Viene el otro tipo de léxico que les comparto acá mismo. Ujú. Viene también el léxico usual. ¿Sí? Ahora, aquí esta diapositiva está explicando el objetivo del léxico disponible. El objetivo del léxico disponible es que los seres humanos tengamos una variedad de palabras para que podamos elegir las palabras necesarias en una situación comunicativa. ¿Sí? Y viene el léxico activo o léxico usual. Me parece que en el material que ustedes tienen viene como léxico usual, pero también es conocido como léxico activo, que es el que yo utilizo con más frecuencia. Y entonces vienen los niños y niñas que, por ejemplo, viven en la sierra, van a tener de manera usual o de manera activa usos de palabras que se utilizan en la sierra, como por ejemplo, bueno, hay palabras que dentro del contexto educativo se utilizan en todas las regiones, ¿no? Pero por ejemplo, en la sierra, los niños que viven en Quito, entre su léxico usual y activo y que está presente, por ejemplo, los niños de mi institución tienen en su léxico activo la palabra metrobús, porque la parada del metrobús es justo al lado del colegio y la mayoría de ellos se movilizan en metro y que tienen que salir y ponerse en la tarjeta del metro ciudadano y usan ese léxico como activo, ¿no? De pronto unos niños que vivan en una zona utilizan la raya, la palabra pesca, la palabra canoa, la palabra no sé yo, ¿no? Entonces, de pronto los estudiantes que vivan en una zona agrícola, que me parece que una de ustedes mencionaba, trabajar en una zona dedicada a la productividad agrícola, utilizará mucho y estará más frecuente y activo el uso de vocabulario eh, como por ejemplo, eh, bien, por ejemplo, estar pendiente de las lluvias del año, como recolección, como para la tierra. Entonces, estas son, ser un léxico entonces, el léxico usual me da a mí el, lo que yo uso con más frecuencia. Entonces, tengo aquí este cuadrito, el léxico disponible y del léxico usual. El disponible es el potencial de un tema en particular. Las palabras que tengo aquí, pero que no las uso, y el léxico básico, activo, usual, las palabras que uso con más frecuencia, independientemente del tema tratado. ¿Sí? Bien, otra comparación, en este léxico disponible abundan sustantivos que aluden a realidades concretas, es decir, cosas que yo sé que son reales. Y léxico básico por palabras gramaticales y tipos de verbos, adjetivos, sustantivos de significado en general. Cosas que el niño tiene en su contexto diario, que todos los días pronuncia la palabra profe porque está en su contexto usual, que todos los días pronuncia la palabra cuaderno, la fecha, y sabe lo que significa y la usa a cada momento. Entonces, viene una parte que no está en la diapositiva, pero sí en su material de estudios, que nos habla sobre el léxico especializado.
el léxico especializado, voy a compartir y luego nos vamos a... El léxico especializado nos habla en cambio de sí, ¿no? El léxico especializado nos habla de palabras aún más complicadas. Son palabras que se utilizan por profesionales de diferentes áreas. Por ejemplo, los médicos van a utilizar jerga médica, y esto hablamos en la clase pasada, ¿no? Los ingenieros, palabras difíciles de ingenieros, los profesores, palabras que probablemente otras personas no comprendan lo que es una inserción curricular, lo que es currículo, lo que significa destreza con criterio de desempeño, lo que significa un indicador de logro, lo que significa una LOEI, ¿sí? Eso es vocabulario especializado, porque lo tengo disponible, sé lo que significa, pero no lo voy a usar tampoco en una situación cualquiera, la voy a usar en una situación que esté comunicándome con otros profesores. Listo. En esta diapositiva no tengo nada más. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, comenten. Hola, hola, al parecer me fui por un momento, ¿me escuchan bien? Sí, profe, sí se le escucha. Ya, perfecto, gracias, gracias, Mija. Bien, entonces les decía, si es que alguien tiene alguna pregunta sobre los léxicos. ¿No hay preguntas? Magister, solo para comentarle que se está entrecortando la clase y hay momentos que no se entiende muy bien lo que está explicando. Ok, les estaba preguntando si hay preguntas sobre la clase o qué parte no se entendió bien para poderles reforzar, ¿no? ¿No hay preguntas? Dígame, Eh, Jamie. profe, según yo escuché que había dos clases de léxicos, el básico y el especializado. ¿Estoy bien?
Tres, querida Jamie, sí, por ahí vamos, tres. Sí, Léxico disponible, léxico usual o activo y léxico especializado, ¿sí? Diferentes autores les dan otros nombres. Entonces, el rato que usted esté leyendo, investigando, le sale léxico activo, no diga, ya este no me dijo. Es usual o activo, ¿sí? Disponible, especializado o técnico también le suelen llamar otros autores, ¿sí? Dependiendo del autor que estemos revisando, le dan otros nombres. Ahora, importante de todo esto, usted en el currículo de lengua y literatura va a tener que enseñar los tipos de léxico. A usted le manda el currículo enseñar léxico usual, disponible y especializado. Pero todo lo anterior, usted en cambio debe conocerlo para poder hacer bien su trabajo, para poder enseñarles muchas palabras a los chicos y comprender la diferencia, ¿no? Y no enojarse si es que algún estudiante suyo tiene de repente un léxico un poco más pobre, pobre en el sentido de que no es tan abundante, ¿no? Es decir, que conoce pocas palabras y usted le dice, pero dime tal cosa y el estudiante le cuesta trabajo darle ideas y darle definiciones, pero no tiene palabras en su léxico. ¿Sí? Entonces, no se molesten, más bien traten de ayudarles dándole más palabras, más herramientas para que ellos puedan defenderse, porque al final ese es nuestro trabajo como profesores, ¿no? Enseñarles a los chicos todo lo que se pueda. En cuanto a vocabulario en esta clase, ¿sí? ¿Cómo puede usted enseñar vocabulario? Primero, siendo un buen ejemplo, hablando bien. Segundo, usted puede ayudarse dependiendo de la edad con tarjetas de lenguaje, con lectura, porque ahí se adquiere mucho vocabulario, con exposiciones orales para que le obliguen, entre comillas, al estudiante a usar todo el léxico que él tenga y a aprender más léxico para poder defenderse frente a un público, ¿sí? Entonces, esas son algunas estrategias para apoyar con la adquisición de vocabulario, ¿sí? Eso, mi querida Jamie, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿No? Sí, por aquí tengo en el chat algo, déjenme ver. No, no hay nada en el chat. Ah, me dice que se le escucha. Aurora me dice que se me escuchaba entrecortado. Desde lo que revisé, creo que es, ¿no? Ya voy a ponerles aquí en el chat que si es que hay alguna pregunta, me puedan, me puedan poner aquí en el chat. Chicos, si hay alguna pregunta, pónganme en el chat, por favor. ¿Ya? No, creo que no hay más preguntas, ¿no? Ok, parece que no hay más preguntas. Vamos entonces a dar por finalizada la clase porque creo que está entrecortado el audio y puede deberse a temas de luz del proveedor de internet.
Yo sí tengo luz, pero probablemente mi proveedor está con alguna falla. ¿Sí? Si es que queda pendiente alguna pregunta sobre la clase, por favor, a través de Gladys me pueden enviar un mensajito o por el correo electrónico. ¿De acuerdo? Eso, chicos, ya Mercedes me dice que sí, entiendo que sí me entendieron, no se entrecortó. Estoy preocupada por eso, ¿no? Yo estoy que hablo y explico y si es que no fluye por el tema de y si no, pues acuérdese igual cualquier novedad, estoy en contacto, ¿sí? Un abracito, niños, niñas, porque solo están chicas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Si estamos hombres, magíster, buenas noches. Ay, Jonathan, no le vi. Ya niñas y niños entonces. Ven que sí me escuchan bien. Yo aquí preocupada, ya salió Jonathan a defenderse. Se le escucha súper entrecortado, profe. Magíster, una consulta a pedido de los compañeros. Me preguntan si está bien la fecha de la primera entrega de lo que es, o sea, no es de esta materia, pero aprovechando la oportunidad de lo que es de prácticas, está cambiada para el 9, creo que es, de noviembre. Sí, está correcto para el 10, creo que está. ¿Sí se cerrará ahí o será más pronto? Déjenme ver. Es domingo. Sí, sí está bien. Esa fecha mismo es. Ya, magíster, ahí se cerraría lo que es la tarea 1 y tarea 2. Es que esa se cierra, es una semana de retraso. Entonces, sí, Entonces la tarea 2 se cerraría para el próximo domingo, en 15 días. sí, cierra la semana 1 y la semana 2. Ya, magíster, gracias. Listo. Con todo les puse aquí la respuesta. Listo, chicos. Ya revisó la grabación. Si es que hay que aumentar alguna parte porque no se entienda, lo aumento en video pregrabado. Y si no, pues si es que se entiende en la grabación, se la subo esta, ¿ya? Cualquier novedad, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, magíster. Gracias, magíster. Una Gracias, buena magíster. noche.